Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Buenos días, un domingo más, hermanos, que nos tenemos poder juntarnos a la distancia, vernos a la distancia y esperar que estén todos bien. Aquellos que han recibido algunas ayudas por parte de la iglesia también esperamos que hayan sido de bendición. Y estamos con el motivo principal de juntarnos para conocer la palabra, para exhortarla, para ayudarnos, para en estos tiempos de pandemia confortarnos a través de los mensajes que nos da su palabra. Por tanto, quiero comenzar inmediatamente hoy día con el Salmo 34, que es el Salmo que toda la semana estamos revisando y vamos avanzando uno por uno. Y esta semana nos corresponde el Salmo 34, que quiero que abra su Biblia y revisemos inmediatamente, porque en base a eso que vamos a revisar y analizar, vamos a hacer nuestra primera oración para abrir este día domingo de reunión. Dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Es un hermoso salmo escrito por David, un salmo que nos habla de la protección divina, de la bendición de Dios que nos da, que nos ofrece solamente cuando estamos haciendo su voluntad, cuando estamos haciendo todo lo que Él nos demanda. Y la confianza es tal que nos dice que nada nos va a pasar, que ningún hueso nuestro va a ser quebrantado, algo que se cumple también en Cristo al morir en la cruz. Pero lo fundamental que yo quiero hoy día explicar es sencillamente los versículos del 12 al 13, cuando nos da las pautas que nos van a hacer vivir muchos días, que nos van a hacer alegrarnos en Dios, lo que va a hacer que nuestra vida mejore y vaya de la mano de las palabras y los consejos de nuestro gran Dios. Dice que si guardamos nuestra lengua del mal, si no hablamos engaño, si nos apartamos del mal y hacemos el bien, eso es lo que desea Dios, eso es lo que más está esperando de nosotros. Él está sobre nuestras vidas mirándonos, los ojos de Jehová están sobre los justos y están atentos a nuestras oraciones, a nuestros clamores. Cuando estamos en aflicción, Él está dispuesto a socorrernos, pero necesita que nosotros seamos correctos, que hagamos las cosas de la mejor manera. Y si aún en algún caso no lo estamos haciendo y no queremos soportar su ira, que nos habla también, dice en el 18, está cercano Jehová a los quebrantados de corazón.
y salva a los contritos de espíritu. Ese es el gran remedio cuando nos hemos dado cuenta que hemos fallado, que no hemos hecho lo que Dios nos demanda. Nos dice explícitamente que Él nos va a escuchar cuando estemos quebrantados, cuando estemos con nuestro espíritu quebrado, apretado, significa contrito, para poder entonces pedir perdón, arrepentirnos, y ahí el Señor nos vuelve a levantar. Nos seguirá defendiendo, nos seguirá dando soporte en medio de las aflicciones, pero necesitamos entender esto, que Dios quiere que nuestra vida vaya de acuerdo a sus palabras, vaya de acuerdo a su mensaje. Siempre es bueno agradecer, siempre es bueno dar las gracias por la vida. En todo tiempo dice que tenemos que bendecir su nombre, pero cuánto más debemos corregir nuestro andar cuando anda equivocadamente, cuando andamos haciendo engaños, hablando mal. Tenemos que apartarnos del mal y hacer el bien. Ese es el consejo del Salmo. Es el consejo de Dios para nuestras vidas. Y si en algún caso hemos fallado, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que quebrantarnos delante de Él para poder acercarnos de la manera que Él nos demanda. Por eso, nuevamente, bendeciremos a Jehová en todo tiempo. Y cada domingo es una oportunidad para engrandecer su nombre, para recordar lo que ha hecho por nosotros, para darle las gracias por la vida, por la salud, porque Él tiene el control de todas las cosas, como lo hemos dicho tantas veces. Y por esa razón que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este domingo a través de la palabra, a través de la reflexión del Salmo que usted seguirá haciendo en su casa, y que Dios ayude a Juan Manuel, que va a exponer hoy día, para que todo ese consejo, todas las bendiciones de Dios que da a los que confían en Él y los que guardan su palabra, vengan sobre nosotros. Oremos. Gracias, Dios mío, te damos por la oportunidad que tenemos todavía a través de esta asistencia de medios, invocar tu nombre, reconocer lo que eres, bendecirte y darte todo el reconocimiento por lo bueno que has sido con nosotros hasta este día. Señor, ayúdanos a encaminar nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad, a apartarnos del mal, de hacer las cosas bien, de no hablar nuestra lengua engaño. Y si lo hemos hecho, permítenos corregir, contristar nuestro corazón, nuestra alma, Señor, para pedir perdón y hacer tu voluntad. Tú siempre estás dispuesto a escucharnos, tú siempre quieres escuchar nuestras oraciones, pero te pedimos que sean nuestras oraciones de limpio corazón, de un proceder correcto, de un amor genuino hacia ti. Ayúdanos un domingo más a reflexionar sobre el Salmo, sobre tu palabra, sobre todo lo que hacemos en la semana. No queremos perder de vista que lo que hablamos hoy día, que lo que miramos hoy día, lo que reflexionamos hoy día, debe ser sostenido y mantenido todos los días de nuestra vida. Ayuda a mis hermanos que por razón de esta pandemia a veces se sienten un poco solos, se sienten un poco afligidos, como nos expresa el Salmo, pero en ti confiamos, en ti ponemos toda nuestra angustia, todas nuestras aflicciones, y tú nos cercarás, nos protegerás con tus ángeles y nos guiarás por la senda de justicia, que es tu palabra, Señor. Gracias por tener esta ocasión de hablar tu palabra, de enseñar a otros lo que tú estás mostrándonos a través de la Escritura. Pedimos al Espíritu Santo que nos siga iluminando, nos siga guiando, para que nunca bajemos la guardia, nunca nos cansemos de bendecirte y darte todo el honor y la gloria que te merece. Te pido por este domingo, te pido por las reuniones de la semana, por la vida de mis hermanos, aún a la distancia, para que cada uno sea confortado por lo que reciba hoy y que cada día te busque en sus oraciones y en su lectura y meditación diaria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a pasar inmediatamente entonces al consejo de la palabra. Vamos a pedir que pase Juan Manuel para que nos dé el sermón del día de hoy. Buenos días, mis hermanos. Qué bueno es que podemos tener su palabra para nosotros. Qué bueno es que podemos seguir perseverando en la fe, perseverando en la predicación de su palabra, y eso es porque Dios está con nosotros. Si usted persevera en la fe, es por una razón, porque Dios le ha salvado. No es por su habilidad, no es por su capacidad. Si dependiera de nosotros esta salvación, nosotros ya nos habríamos ido. Pero Dios es poderoso para sostenernos hasta el fin. Y le doy muchas gracias a Dios por su palabra, porque este hermoso salmo con Pablo
no nos ponemos de acuerdo a veces en todos los detalles y la verdad es que el Salmo 34 era el que correspondía al día de hoy. Pero tiene total relación con lo que vamos a predicar el día de hoy. Providencialmente Dios ha permitido que el Salmo que corresponde para este día domingo estuviera completamente enlazado con el texto de Corintios que tenemos que leer. Así es que busque rápidamente en su Biblia, 2 de Corintios, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 8 al 11. Son 4 versículos solamente que vamos a leer y vamos a analizar el día de hoy. Para los que primera vez que ven un video nuestro, una predicación nuestra, nosotros como iglesia aquí en Illapel acostumbramos a predicar de manera consecutiva. Tratamos de hacerlo de manera expositiva. Esto quiere decir que vamos avanzando poco a poco en alguna carta y vamos tratando de exponer lo que el texto dice, sin tratar de influir mucho en ello, sino más bien queriendo dar que el Señor sea quien nos hable a través de su palabra. Así es que, si ya lo tiene, lea junto a mí 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 8 al 11. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Oremos. Padre, te alabamos porque tu palabra es siempre vigente, siempre viva y siempre eficaz. Tu palabra, Señor, es vida y es alimento a nuestro corazón. Y por tu palabra, Señor, queremos ser vivificados el día de hoy, queremos ser renovados el día de hoy, queremos ser atraídos hacia ti, Señor. Que llames al arrepentimiento a todos de los de nosotros que nos hubiéramos apartado de la comunión contigo. Que llames a la confianza a todo aquel que ha dudado, Señor, en medio de la dificultad, de tu protección y de tu ayuda. Que llames, Señor, al gozo y a la alegría a aquellos que ven en tu palabra, que se confirman aquellas cosas que han pensado o están viviendo. Te ruego, Señor, que te glorifiques a través de tu palabra y que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea exaltado. Por Él oramos y en Él confiamos. Amén. El versículo 8, el que vamos a analizar el día de hoy, el primero, dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo le está escribiendo su segunda carta a esta iglesia en Corinto, ¿cierto? Y comienza hablando sobre una tribulación que sufrió junto a otros hermanos en la región de Asia Menor, cerca de Éfeso, en esos territorios, la cual esta tribulación no quiere que los hermanos de Corinto sean ignorantes al respecto de lo que les sucedió. No sabemos con exactitud qué dificultad específica habrá sido la cual Pablo está refiriéndose, pero podemos decir que fue una gran dificultad. Cuando Pablo hablaba en sus cartas de una tribulación, no se refería a que tenía un resfrío o que le faltaba un poco de dinero para pagar alguna cosa. Cuando Pablo habla de tribulación, de ser atribulado, de estar en pruebas, se refería realmente a situaciones límite, a situaciones que hacían peligrar su propia vida. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la misma carta de 2 Corintios, pero más adelante, en el capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 27, podemos ver un pequeño ejemplo de un resumen que el mismo apóstol hace respecto al tipo de tribulaciones que vivió. Pablo había vivido tribulaciones de diversos tipos y él nos menciona en este pasaje más adelante, en el capítulo 11,
una pequeña lista, un pequeño resumen para que usted y yo vayamos haciéndonos una idea a qué se refería Pablo cuando él dice fuimos atribulados, sufrimos una tribulación y no quiero que lo ignoréis. Así es que véalo usted, dice así, el capítulo 11, versículo 24 al 27, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. En estos versículos que acabamos de leer, podemos ver que las tribulaciones a las cuales el apóstol se refiere eran situaciones realmente difíciles, ¿cierto? Estar naufragando 1 noche, 1 día en el mar no es una cosa sencilla, es sobrevivir. Y volviendo al capítulo 1, al versículo 8, el que estamos analizando el día de hoy, él dice, fuimos abrumados. La palabra abrumar se puede explicar como agobiar o atosigar a una persona con cargas físicas o morales que resultan penosas o difíciles de soportar. ¿Entendió? Esa es la definición de diccionario. Abrumar significa esto, es ser agobiado, es ser atosigado de una manera física o moral. Pablo probablemente fue agobiado de las dos formas, de tal forma que resulta difícil de soportar. Pero Pablo añade a abrumado, dice, fuimos abrumados sobremanera. Fuimos agobiados de una manera tal que ya casi no podíamos soportar. Eso es lo que está diciendo. Mire, fíjese en el versículo 8, dice, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza, de conservar la vida. Note lo dura que tiene que haber sido esta dificultad que tiene que haber pasado el apóstol Pablo. Un hombre experimentado en grandes dificultades que llega a decir, perdimos la esperanza de seguir con vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué dificultad más difícil! Alguien por ahí ha dicho que la esperanza es lo último que se pierde. Pues bien, esta situación fue tan extrema que tuvo que vivir el apóstol junto a otros cristianos, que Pablo había llegado a perder la esperanza de seguir con vida. Pablo había perdido la esperanza de seguir con vida, pero no había perdido la esperanza en su Dios. Había perdido la esperanza en sí mismo, había perdido la esperanza en sus propias fuerzas, en su capacidad de soportar y de sobrevivir la prueba, pero nunca perdió la esperanza en su gran y todopoderoso Dios. Porque mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 1 de 2 de Corintios. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Él podía dudar de sí mismo, pero su esperanza, su confianza no estaba en sí mismo, sino en el Dios que es soberano, fiel y verdadero. Su confianza de victoria no estaba en esta vida, sino en la otra, sino en las promesas de Dios. Su confianza no estaba en si a él le parecía que lo que estaba viviendo era bueno o era malo. Su confianza estaba en que Dios le había prometido que estaría con él todos los días hasta el fin del mundo, que lo llevaría al cielo. Su confianza estaba en las promesas de Dios y en esas promesas él se sostenía. Pablo no medía el éxito de su ministerio según su popularidad, según la cantidad de seguidores que tenía, ni según lo bien que le iba en cada ciudad de la cual predicaba. El éxito de su empresa no era medido según los parámetros de nuestra sociedad. El éxito de su trabajo estaba medido por mantenerse en aquello que le había sido encomendado a pesar de las dificultades. Es decir, predicar a Jesucristo, independiente de los resultados visibles a primera vista. Él confiaba que Dios estaba obrando
en todo momento. Quiero hacer un pequeño paréntesis, porque Pablo parte diciendo, no quiero que ignoren esta prueba, esta gran tribulación. Y a veces hay personas que les gusta hablar de los malos momentos que les ha pasado, les ha tocado vivir. Yo creo que más de algunos se ha encontrado con una persona cuyo tema recurrente es el sufrimiento que vivió en una determinada oportunidad, la dificultad que tuvo que vivir. Y hablan una y otra vez hasta el cansancio, y a veces uno ya como que dice, ya viene de nuevo con la misma canción y como que aburre escuchar. Al principio nos compadecemos, al principio decimos qué pena lo que le pasó al hermano, a la persona, pero ya la tercera y la cuarta vez ya no nos parece tan rico, tan agradable escucharlo. Este no es el caso de Pablo. Pablo no pretende hablar de su dificultad para llamar la atención hacia sí mismo. Fíjese en el pasaje. No es hacia él que quiere las miradas como compadézcanse de mí porque yo he sufrido tanto en esta vida, he tenido tantas pruebas, tantas dificultades. Pablo toma esta prueba, toma esta dificultad y les dice, hermanos, miren lo que me pasó y miren hacia Dios y pongan sus ojos hacia aquel que es poderoso para sostenernos. Muchas veces usted se encuentra con personas, insisto, que lo que hacen es tomar las tribulaciones, las dificultades que les tocan en la vida como una herramienta para captar la atención hacia sí mismos. Y hacen de aquella dificultad, de aquel problema que tuvieron, su carta de presentación. Y de esa manera ganan gente que los mira, que les presta atención, que los ayuda y tienen una ganancia a través de eso. No es el caso de Pablo. Pablo no buscaba que se le compadeciera y que le dijeran, pobrecito Pablo, mira lo que tuviste que sufrir. Pobre de ti, eres un hombre como ningún otro porque pasaste una prueba tan difícil y aquí estás. Oh, alabemos a Pablo. No, mi hermano. Pablo dice, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí el importante no soy yo, está diciendo Pablo. Aquí lo importante no es lo que yo viví, sino Dios, que es poderoso para darme vida nuevamente y usar mi vida como Él quiera. Si Él quiere me libra, si Él quiere no me libra, pero Él es glorificado en mi vida o en mi muerte. Así lo dijo en otro pasaje donde Él dice, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Es más, en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8, un pasaje muy conocido, vemos que el apóstol Pablo dice lo siguiente. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuántas cosas para mí en este mundo tenían importancia, en esta vida tenían relevancia, sin embargo, yo ahora las estimo como pérdida. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué tremendas son estas palabras del apóstol Pablo. Él está diciendo, mi ganancia, mi victoria no está en tener una vida exitosa según este mundo, sino que mi ganancia y mi victoria está en ganar a Cristo. ¡Oh, qué maravilla! El éxito para Pablo no estaba en si se convertía en un predicador famoso, admirado por muchos y aplaudido por las masas. No estaba su éxito determinado por la cantidad de seguidores que tenía en Instagram y los likes que tenía en Facebook. Ni siquiera estaba en si tenía una vida larga, tranquila, llena de bendiciones, sin preocupaciones ni dificultades. Una vida próspera según parámetros de la tierra. El éxito de Pablo estaba en ganar a Cristo. Vivir como un corredor que solo piensa en alcanzar su meta. Y la meta de Pablo era Jesucristo. Pablo no esperaba una recompensa en esta vida. No esperaba que Dios viniera siempre a cumplir con todo su deseo, con toda su oración, sino que él buscaba cumplir con el deseo de su Dios.
Él mismo se define a sí mismo como un esclavo, y un esclavo vive para su señor. No es el señor el que vive para el esclavo, sino el esclavo vive para su señor. Pablo vivía cada día como un condenado a muerte, sabiendo que podría perder su vida por causa de Cristo, que arriesgaba todo por predicar a Cristo, pero ponía su mirada en la recompensa celestial. Buscaba no el me gusta de los hombres, sino la complacencia del Padre de los cielos, el cual va a resucitar a los muertos en el día final y premiará con justicia a los que vivieron con la mira en las cosas de arriba, como Hebreos nos habla de los héroes de la fe. Pablo pensaba tal vez en ese momento de tribulación, déjeme meterme en la cabeza de Pablo y tal vez imaginarme que él decía lo siguiente: yo no sé cómo voy a salir de esto, es más, creo que no podré salir, creo que este es mi final, pero sigo creyendo en aquel que es fiel, aquel que puede sacarme de toda dificultad por muy grande que sea, y si no lo hace, Él es fiel y poderoso para cumplir su palabra, resucitarme en el día final y darme vida junto a Él. Pablo se abandonó completamente a los brazos de Dios. Veamos el versículo 10 de este pasaje de 2 de Corintios que estamos analizando. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Bueno, vemos que Pablo obviamente fue librado de aquella situación extrema. Si no, no estaríamos leyendo aquello que escribió, ¿cierto? Y luego de esa experiencia, él con un corazón lleno de seguridad dice: aún nos librará de tan gran muerte. Pablo, luego de haber pasado por una experiencia límite, no se fue al retiro excusándose que no podía seguir soportando más pruebas, que ya lo había hecho suficiente. No pidió jubilación y dijo: no, es que ya estoy viejo y la verdad es que he sufrido tanto que no puedo soportarlo más. Pablo, luego de esta experiencia, dice con toda convicción: yo sé que mi Dios es poderoso para librarme en esta vida y librarme de la muerte eterna. Luego de haber vivido una experiencia extrema, Pablo, lejos de amilanarse, de, como decimos en buen chileno, achuncharse, de sentirse apocado, Pablo se levanta con una confianza cada vez más firme en el Dios en el cual ha confiado, en el Dios al cual él adora. Versículo 11. Finalmente, en el versículo 11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aquí Pablo, luego de recordar este momento de tribulación, destaca la importancia de la oración que los hermanos hicieron a su favor para que él fuera librado. Utiliza la palabra cooperando para reafirmar que las oraciones fueron un instrumento útil en las manos de Dios para manifestar el poder de Dios a favor de Pablo, que estaba siendo atribulado. Dios determinó en su sabiduría obrar a través de las oraciones del cuerpo de Cristo. Mi hermano, Dios es soberano. Dios, Él puede obrar como quiere. Él no necesita de nadie, no depende de nadie. Él no es movido como nosotros somos movidos a veces por nuestros sentimientos que cambian de un día a otro. Él es Dios inmutable y sus propósitos son eternos. Pero Él ha determinado en su sabiduría usarnos a nosotros, seres humanos, usar nuestras oraciones, tomar nuestras oraciones para manifestarse a través de ellas y obrar a través de nuestras plegarias. Dios nos ha prometido que Él oirá la oración de su pueblo que unido se humilla delante de Él. Mire lo que dice Mateo, capítulo 18.
Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20, son versículos muy conocidos, palabras de Jesús, que le dice a sus discípulos, versículo 18, Mateo capítulo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, versículo 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidierais, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué hermoso, como le decía al principio, ver que Dios nos permite hoy leer un salmo en el cual David alaba a Dios por haber oído sus plegarias, por haber oído su oración. Él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará continua en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Es como si escucháramos a Pablo diciendo esto. Yo quiero que conozcan la tribulación que viví, porque Dios es poderoso y me libró y me librará de tan grande muerte. Y lo que vemos en Pablo no es una queja, sino es una alabanza. Y está diciendo, cooperando también vosotros a favor nuestro con las oraciones, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido, porque Dios respondió, para que muchos alaben a Dios, para que muchos exalten a Dios, porque Él oye la oración. El mismo salmo que fue leído por Pablo al principio dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué hermosa promesa que Dios nos hace. Él está atento al clamor de sus hijos, de su pueblo. Y en esa promesa Pablo se sostiene en medio de tan grande tribulación. Concluyamos. Como Pablo Ávila exponía el domingo pasado, ser cristiano no es llevar una vida sin problemas o sufrimientos. Ser cristiano es caminar en medio de las dificultades y del sufrimiento, dando prueba de la confianza que tienen en Cristo. Y experimentar el poder de Dios en medio de la debilidad. Se lo quiero volver a leer. Ser cristiano no es vivir sin sufrimiento, vivir sin dolor. Ser cristiano es caminar en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos, dando prueba que la confianza está en Cristo y experimentar el poder de Dios en medio de la debilidad. Es vivir la vida en este mundo con todos sus sinsabores, pero no como el mundo la vive, sino con una confianza cada vez mayor en Dios y con los ojos fijos en el cielo. Es vivir las dificultades y los sinsabores con la compañía de Dios en cada tribulación, sostenidos por su poder para atravesar cada prueba. La confianza del cristiano en Dios no es cosa de teoría ni especulación, es de hecho y de experiencia. Sabe lo que Dios ha hecho por él y por tanto no tiene miedo. El cristiano sabe que Dios ha obrado en su vida, recuerda las batallas pasadas, recuerda las victorias, cómo Dios lo ha sostenido, mira hacia atrás y dice, yo no podría estar aquí si Dios no habría estado conmigo. Y eso le infunde aliento para seguir adelante y decir, yo no sé lo que viene por delante, pero una cosa estoy seguro, Dios no me abandonará jamás. Nunca estaré a la deriva, Dios siempre irá conmigo. Se dice a menudo que en la desgracia es cuando se descubre quiénes son los verdaderos amigos. Bueno, en la desgracia a veces descubrimos que nuestro Dios es el mejor de los amigos, porque Él permanece fiel a nuestro lado, pero lo logramos entender de una manera personal y experiencial, de experiencia personal. Es en las pruebas más difíciles donde se evidencia también quienes realmente siguen a Cristo,
de manera genuina, de corazón. Y a menudo necesitamos un tiempo de adversidad para comprender cuánto necesitamos a Dios. Las pruebas a veces parecen ser abrumadoras sobremanera. Y es inevitable en este minuto, para concluir, para terminar, hacer la comparación con lo que estamos viviendo, con este tiempo de pandemia. Para más de alguno, tal vez este tiempo de pandemia es una prueba que lo ha superado, que lo agobia a tal punto que no sabe si será capaz de soportarla. Algunos no duermen por temor a contagiarse o a quedar a la deriva financieramente. Ser cristiano no significa que esta pandemia no nos afectará. Mienten aquellos que dicen que si soy cristiano entonces no debo usar mascarilla porque Dios no va a permitir que me contagie. Pablo fue tal vez el cristiano que más llegó a parecerse a Cristo. Fue quien más evangelizó de los apóstoles. Él vio y conversó cara a cara con Cristo. Y sin embargo Dios permitió que sufriera azotes. ¿Quién soy yo para decir, no, Dios no va a dejar que a mí me toquen un pelito? Una cosa puedo decir, que si Dios permite que me toquen un pelito, será para su gloria, será para sus propósitos, será para su alabanza. Pero no puedo decir que Dios va a impedir que tenga sufrimientos en esta vida. Veo a Pablo, un hombre completamente entregado a Dios, lleno de sufrimientos, lleno de dificultades, pero en cada sufrimiento, en cada dificultad, experimentando el poder y la gracia de Dios, la compañía y la fidelidad de Dios, y alentándonos a nosotros, Él puesto como ejemplo. Mi hermano, yo creo que ninguno de nosotros vamos a llegar a sufrir pruebas tan abrumadoras como las sufrió el apóstol Pablo. Así que en ese sentido puede estar tranquilo. Si usted dice, no, yo no creo que podría soportar estar náufrago una noche entera, un día entero, o ser azotado, no sé si podría soportarlo. Tranquilo, mi hermano, yo creo que no va a pasar por eso usted, porque no vamos a pasar por pruebas más allá de las que podamos soportar. Pero Pablo está como ejemplo para nuestra vida. Pablo dice, no fui yo mismo perdí la esperanza en mí. Yo dejé de confiar en que iba a poder soportar esta prueba. Pero una cosa no dejé de hacer, confiar en el Dios que me podía librar, confiar en el Dios que me sostenía. La confianza de Pablo y la fuerza de Pablo no estaba en sí mismo, sino que estaba en su Dios. Y esto para ejemplo a nosotros. Yo sé que esta pandemia para muchos ha sido una prueba difícil de soportar. Para otros tal vez no, pero para algunos no duermen en las noches. Y tal vez la cosa se ponga más dura y tal vez Dios nos está advirtiendo antes de que entremos en la parte más difícil de la pandemia. Para que cuando estemos en medio de la oscuridad, sepamos que Dios ya nos habló, ya nos dijo que Él no nos iba a abandonar y que en medio de la prueba Él estaría con nosotros y se iba a glorificar. Pablo fue sostenido por Dios. Y mire qué maravilloso que Pablo destaca la importancia de las oraciones de los hermanos. Pablo dice, ustedes cooperaron orando. Ustedes cooperaron orando. Podemos dormir tranquilos porque nadie es más poderoso y bondadoso que nuestro Dios, quien no nos abandonará y nos llevará a vida eterna a pesar de cualquier prueba que sobrevenga. Si Él quiere, nos librará y si Él quiere, no lo hará. Pero podemos confiar porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Podemos confiar y dormir tranquilos esta noche porque Él nunca abandona a uno de los suyos. Él es fiel. Él estará con nosotros, obrando en nosotros en medio de la prueba, para su gloria y para nuestra bendición. Por otro lado, si queremos ser libres de las dificultades del coronavirus, sepa que Dios también lo desea. Dios no es un Dios sádico que se haya alegrado, que se alegre en meter a dificultades a las personas. Él nos ha dejado la oración. Él ha dejado esta herramienta poderosa que el domingo pasado estuvimos usando, ¿cierto? En ayuno y oración, para que perseverando en ella, veamos la mano poderosa de Dios obrando a favor nuestro,
así como el apóstol la vio en su vida. Oremos, no dejemos de orar incesantemente, sabiendo que Dios es poderoso y sabiendo que Él oye nuestras oraciones, que sus oídos están atentos a la voz de los justos que claman a Él. Por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, por nosotros y por todos los santos. Pidamos para recibir, porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Dios puede librarnos de la pandemia y sus coletazos? Por supuesto. ¿Usted lo desea? Deje de preocuparse y póngase a orar. Y si Dios decide no librarnos, Él seguirá siendo fiel a su palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios, no tema, porque ninguna prueba vendrá porque sí. Ninguna dificultad vendrá para destruirlo, sino que cada prueba vendrá a su vida para glorificar el nombre de Jesucristo y para llevarlo a usted a la vida eterna. Oremos. Bendito Dios, nuestro Señor, quien nos sostiene en medio de las dificultades. Señor, por nosotros mismos no somos capaces de mantenernos en el camino. Por nosotros mismos no somos capaces de sostenernos en las pruebas. Y a veces nos sentimos tan débiles que pequeñas dificultades y pequeñas amenazas nos hacen temblar. Vemos el ejemplo en el apóstol Pablo, quien fue abrumado sobremanera, quien fue llevado a una situación extrema, con miedo a perder su vida, ya como un sentenciado a muerte, pero no dejó de confiar en ti. Señor, perdónanos, porque nosotros tantas veces, con pruebas mucho menos pequeñas, en las cuales ni siquiera peligra nuestra vida, empezamos a dudar de si estás o no estás a nuestro lado, que si estás aquí, si nos estás ayudando, si sigues fiel a tu palabra o no. Perdónanos, Señor. Y gracias te damos porque tú no vienes con tu palabra para golpearnos o castigarnos, sino para corregirnos con amor, para darnos dirección y para hacernos entender que en lo que nosotros somos débiles, tú eres fuerte. Que en lo que nosotros no podemos, tú puedes. Y que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto depende de ti, de tu poder. Por lo tanto, ayúdanos a orar, ayúdanos a clamar, ayúdanos a hacerlo con confianza, sabiendo que tú quieres obrar a favor de los tuyos, que tú nos defiendes, que tú acampas alrededor de los que te temen, que tú habitas en medio de tu pueblo, Señor. Entonces llévanos a clamar a ti, a orar a ti con todo el corazón y con toda confianza, porque tú eres poderoso para librarnos. Y si aún quisieras que alguno de nosotros sea afectado por esta pandemia, ayúdanos a permanecer confiados en ti, que tú estás obrando, que tú estás haciendo algo. Guarda, es lo que te pedimos, guarda esta ciudad, guarda nuestra ciudad de Illapel de todo desastre producto de la pandemia, Señor. Guarda esta ciudad de la hambruna, guarda esta ciudad, Señor, de la delincuencia, guarda, Señor, esta ciudad de la violencia. Pero por sobre todo pedimos que en cualquier circunstancia tu nombre sea glorificado, Jesús, tu nombre sea predicado en medio de las dificultades y Illapel pueda ver que hay un Dios que es poderoso, que obra a pesar de las dificultades, en medio de las dificultades y que trae salvación a todo aquel que espera en Él, que confía en Él. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Y damos gracias a Dios porque su palabra sigue siendo viva y eficaz en nuestras vidas y seguirá siéndolo por la eternidad, porque Él es Dios y su palabra es verdad. Un abrazo y nos vemos este martes, 7:30, no lo olvide, para que podamos seguir estudiando la carta a Timoteo. Que el Señor les bendiga. Vivir es Cristo.